Listo. Hoy quiero hablar sobre un tema y el título de este mensaje es la clave del crecimiento espiritual. ¿La clave? Sí, la clave del crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren saber cuál es esa clave del crecimiento espiritual? Mire, solamente los de acá y los de allá no quieren saber cuál es también. Bueno, para que quiera saber. Yo sé que si lo aplicamos, lo vivimos, vamos a tener un crecimiento espiritual tremendo en nuestras vidas. Porque lo natural, o sea, lo que debería ser, es que todo cristiano crezca espiritualmente, ¿cierto? Así como un niño nace y empieza a crecer, ¿sí? Y todos llegamos a un punto, así también el crecimiento espiritual sucede de la misma forma. Y cuando los niños no empiezan a crecer, los papás ¿sí o no? Ay, se nos va a quedar chiquito, vamos, yo llamo al médico a ver si es que la alimentación, a ver qué es lo que pasa, si es falta de deporte. A mí también, por obvias razones, me llevaron al médico a ver qué pasaba conmigo, y miró a mis papás, dijo, señor, eso es genético, o sea, no se preocupe que eso no da para más, ¿sí? Pero haga deporte, le dijo mi mamá, que el niño haga deporte, eso le puede ayudar. Y eso, yo jugué fútbol, eso sí, y hasta me pusieron a jugar basquetbol, a ver, que sí, le dicen, eso juegue basquetbol, que los que juegan basquetbol se estiran, y eso, todas mis esperanzas puestas ahí, pero bueno, hasta donde pude, ¿sí? Hasta aquí, esto fue lo máximo, ¿sí? Lo que Dios me determinó, que hasta aquí era, ¿sí? Pero cuando tú ves personas pequeñas, la gente como que le da curiosidad ver a las personas pequeñas y uy, usted se quedó pequeñito, ¿cierto? No es normal. ¿Por qué? Porque no es normal. Lo mismo pasa en el crecimiento espiritual. No es normal cuando un cristiano se queda estancado, cuando un cristiano no crece, porque la voluntad de Dios es que crezcamos. Y así como personas naturales, llegamos a un punto, ¿cuál sería el punto hasta donde tendría que llegar un cristiano? Vamos a leer Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A dónde? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Jesús es la medida y el estándar de la madurez espiritual. Todo cristiano tiene que llegar a ser como Jesús, a imitar a Jesús. Por eso también dice la palabra, Pablo dijo, imiten a Dios, ¿sí? Sean imitadores de Dios. Nosotros tenemos que llegar a hablar como Cristo, a pensar como Cristo, ¿sí? A imitar y a seguir sus pasos. Esa es la medida que tenemos, hasta donde tenemos que aspirar a llegar. Y creo que nos falta un montón, ¿sí o no? Esa es la medida, esa es la meta del cristiano. La meta del cristiano es, ¿cuál? ¿Cuál es la meta del cristiano? Llegar a ser como Jesús. Pablo por eso dijo, imítenme a mí como yo, ¿qué? Imito a Cristo, ¿cierto? O sea, muy duro. O sea, que Pablo pueda decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Quién puede decir eso acá? A ver. Yo pensé que Nico me hizo una magia ahí. Es muy difícil, ¿sí? Pero podemos llegar. Si un hombre logró hacerlo, yo creo que podemos llegar también, ¿cierto? Si Pablo pudo, nosotros también, porque Pablo fue una persona igual. Gracias, Estevita. Gracias, mi amor. Una persona igual que nosotros. Entonces, ¿podemos llegar a la estatura de Cristo? Sí, ya vamos a mirar cómo. Entonces, si tu meta en la vida no es ser como Cristo, si tu meta está, yo quiero ser como Cristo, entonces si esa no es tu meta, las prioridades están mal organizadas, ¿sí? Porque lo primero es ser como Cristo, ¿sí? A nivel personal tenemos que ser como Cristo. Entonces, la voluntad de Dios es el crecimiento y no el estancamiento, ¿sí? No vayan a hacer como ahí una política dijo, vamos a decrecer. No, eso no. En la vida cristiana es el crecimiento, no el decrecimiento. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando crecemos
espiritualmente, cuando no crecemos espiritualmente, cuando nos estancamos, llegamos a ser como esas vírgenes que Jesús mismo dijo, que eran esas 10 vírgenes que ¿qué? Se durmieron y no tenían aceite. Y cuando cuando ya estaba llegando, escucharon la voz del novio, se pararon rápido a buscar aceite, y cuando regresaron con el aceite, ya la puerta de la boda estaba ¿qué? Cerrada. Y por más que quisieron entrar, no pudieron. Y hay unas características de un estancamiento espiritual, hay unas características o termómetros, como quieran llamarlo, según un estudio mío, un estudio que yo hice, pero yo creo que son esas, ¿sí? Algunos síntomas. Uno de ellos es el desinterés por la oración, desinteresarse por la oración. Otro es el desinterés por el estudio de la palabra. Otro es el desinterés por congregarse, ¿sí? El ser intermitente en el congregarse. Otro es cuando una persona está controlada por las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Enojo, ¿sí? Envidias, pleitos, pecados sexuales. Cuando está controlado por algún mal hábito o por un pecado, eso es una señal. No quiere decir que no pequemos, porque todos pecamos, sino cuando es que controlado por estas obras de la carne. Entonces, estos son algunos de los termómetros, ¿no? Que, no quiero orar, no quiero congregarme, qué pereza. Así estaban las vírgenes imprudentes. Entonces las vírgenes le dijeron: vayan ustedes y consigan su propio aceite, ¿sí? O sea, sean diligentes y vayan y consigan su propio aceite. Entonces, el estancamiento espiritual nos impide recibir lo que realmente quiere darnos Dios. Nos impide ir a una siguiente etapa de bendición de parte de Dios. ¿Y dónde podemos ver eso? Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 1 y 2. Primera de Corintios 3. ¿Yo no te lo di, Dieguito? Creo que no, perdóname. Pero bueno, busquémoslo. Primera de Corintios 3, 1 al 2. Dice, en Nueva Versión Internacional dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, ¿sí? Sino como a inmaduros, apenas que niños en Cristo. Mire lo que pasa. Les di leche, ¿por qué? Porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía. Entonces miren, cuando hay estancamiento, cuando hay inmadurez espiritual, Dios no nos puede dar algo mejor, porque no se le pueden dar mayores responsabilidades a alguien inmaduro. Amén. Entonces, cuando empezamos a crecer y a madurar, cuando Dios empieza a darnos más cosas, más bendiciones, porque Él se da cuenta que estamos capacitados para hacerlo, ¿sí? Cuando nos estancamos espiritualmente y no empezamos a crecer, nos volvemos personas de doble ánimo, ¿sí? ¿Por qué? Mire lo que dice Santiago 1:8. Santiago 1:8. Dice: el hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante en todos sus caminos. Eso hace cuando yo empiezo a estancarme espiritualmente, me vuelvo una persona de doble ánimo. ¿Por qué? De doble ánimo, un día quiere orar, otro día no. Un día quiere congregarse, otro día no, ¿sí? Un día quiere estudiar la Biblia, otro día no. Entonces son como las olas del mar, van y vienen, no son constantes en lo que hacen. Y en ese mismo Santiago, creo que es un versículo antes, donde dice: el que es así, no piense recibir cosa alguna del Señor. Amén. Entonces estamos entendiendo qué es el estancamiento espiritual. Mire, el estancamiento espiritual convierte a las personas, o sea, le roba a las personas el gozo, le roba a las personas la paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy conectado con el Espíritu Santo, es evidente el fruto del Espíritu Santo, que es ¿qué? Paz, amor,
gozo, bondad, fe, humildad, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando nos estancamos espiritualmente, empiezan los problemas de la vida a agobiarnos, a robarnos la paz, ¿sí? Por eso, las personas maduras y que están conectadas con Dios pueden y tienen una mayor capacidad de enfrentar sus problemas. Entonces, desarrollar ese potencial espiritual, desarrollar ese potencial espiritual, esa madurez espiritual, es garantía, escuchen esto, garantía de una vida en victoria. Es garantía de una vida en victoria. ¿Por qué? Porque la vida en victoria no significa que no vengan problemas. La vida en victoria es que si yo tengo problemas, que si estoy con muchas dificultades, tengo paz, tengo gozo, ¿sí? Soy humilde, ¿sí? Tengo dominio propio. Y cuando estoy en bendición, esa persona madura se sigue postrando, alabando a Dios y buscándolo más y más y más. Eso es lo que hace el crecimiento espiritual, hacernos totalmente dependientes de Dios. Pablo lo pudo decir, ¿cierto? Pablo, ¿qué dijo? He aprendido a vivir en necesidad, faltándome todo, pero también he aprendido a vivir en abundancia. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo dice una persona que aprendió a madurar con el tiempo, con el paso del tiempo, viviendo, dependiendo del Señor, conociendo cada vez más al Señor. Y a través de los años, ¿sí? A través de mi experiencia propia y del estudio de la palabra, he aprendido cuál es el secreto del crecimiento espiritual. ¿Si lo quieren saber? Ahora, redoblantes. El secreto es la autodisciplina. ¿Cuál es? La autodisciplina. Todo cristiano debe ser disciplinado, porque una vez creo que lo había dicho, que la palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Entonces, el hábito en un cristiano debe ser la disciplina. Y la disciplina, la autodisciplina, es diferente al dominio propio. Les voy a decir por qué la autodisciplina es diferente al dominio propio. Porque la gente del mundo tiene autodisciplina, ¿sí o no? Y va, de pronto tú ves gente que todos los días sale a correr, sale a trotar, son autodisciplinadas, ¿cierto? Se enfocan en hacer algo y lo pueden hacer. Hasta la gente del mundo puede ser autodisciplinada. Y es diferente al dominio propio, porque el dominio propio es una capacidad que da el Espíritu Santo, ¿sí? Es un regalo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio propio nos ayuda a ser autodisciplinados. Es decir, tenemos una ventaja con las personas del mundo, porque ellas pueden ser autodisciplinadas en sus fuerzas, pero nosotros podemos ser autodisciplinados con el poder del Señor. ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la palabra de Dios lo dice. Nosotros no tenemos un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y ¿qué? De dominio propio. O sea, si nosotros tenemos la ayuda de Dios, podemos ser mucho más disciplinados que la gente del mundo. Porque ellos lo hacen en sus fuerzas, pero nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos una ventaja. Y creo que antes porque bueno, nosotros como cristianos tenemos como la costumbre de echarle la culpa al diablo de todo, ¿sí o no? El diablo es el responsable de todo, ¿sí? Bueno, una vez contaron la historia que encontraron al diablo por allá llorando y que estaba llorando que porque los cristianos le echaban la culpa de todo, ¿sí? Entonces, antes de estar echando fuera al enemigo, echando fuera al diablo, enfócate en vencerte a ti mismo, vencer la carne, ¿sí? Vencer el yo. Ese es el enemigo más grande, más que Satanás.
nosotros tenemos un enemigo muy cerquita y es la carne. Porque el yo o esa carne no quiere acercarse a Dios, no quiere buscar a Dios. Por eso Pablo dijo: estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo, ¿quién? Yo, ese yo que quiere hacer su voluntad, ese yo que no quiere hacer lo que Dios quiere, sino tenemos que crucificar ese yo para que Cristo tome el control. Amén. El filósofo Platón dijo que la primera y la más grande victoria de una persona es conquistarse uno mismo. ¿Sí? Pero antes de que Platón dijera eso, el rey Salomón dijo algo, muchos años atrás, porque la palabra es más sabia que cualquier otra persona. Y dijo en Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Más vale qué? ¿Tener qué? Que conquistar una ciudad. O sea, vale más una persona que se conquista a sí mismo que un presidente que va a conquistar todo un país. Vale mucho más para el Señor. ¿Sí? Entonces el enfoque de nuestra pelea no es contra el enemigo, no es contra Satanás, aunque sí, también, pero la más importante y la más grande victoria es vencer la carne que nos impide buscar a Dios, que nos impide madurar espiritualmente. ¿Sí? Por eso Pablo le estaba diciendo a los corintios: me tocaba hablarles como niños, porque ustedes se la pasaban peleando los unos a los otros, andaban en la carne. ¿Sí? Por eso no les puede dar algo mejor, porque todavía eran niños. Entonces, ¿de dónde viene entonces la tentación? ¿Sí? Porque Satanás, sí, nos quiere tentar. Satanás quiere tentarnos, sí, él es el tentador. El mundo, controlado por Satanás, también nos quiere tentar. ¿Sí? ¿Y qué hace el enemigo? Nos pone adelante, ¿sí?, la tentación. Pero solamente nosotros tomamos las decisiones. Satanás nos puede poner una pistola aquí al frente, ¿sí? Pero solamente nosotros tomamos la decisión de tomar y apretar el gatillo. ¿Sí? La pelea más grande está con la carne. Santiago 1, 13 al 15 dice lo siguiente. Santiago 1, 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, ¿sí? Vamos a pensar, miren, ese es el proceso del pecado. ¿Cómo se concibe el pecado? Acá está el proceso. Miren, cuando alguno, Dieguito, me cambiaste de versión. Pero bueno, le damos la que está acá. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Siguiente. Todo lo contrario, cada uno es tentado, ¿qué? Cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Entonces, cuando ustedes vean en sus Biblias la palabra, devuelve, cuando ustedes vean en su Biblia la palabra concupiscencia, que es tan conocida, pero a mucha gente no sabe qué es. La concupiscencia son ¿qué? Malos deseos. Entonces, esos malos deseos lo arrastran. Entonces, ¿qué pasa? Que uno es tentado por su propia carne. Por su propia carne es tentado, por sus propios malos deseos. Dice: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso de cómo se engendra el pecado, cómo se llega a pecar. Primero es un deseo que está aquí en el corazón, y el enemigo lo pone, está aquí en el corazón, porque luchamos con eso, porque el enemigo sabe con qué luchamos, nos tienta con eso, ¿sí? Y cuando lo consentimos, pues da a luz el pecado. Pero nos damos cuenta entonces que son nuestros malos deseos los que nos hacen pecar. ¿Sí? La maldad que hay toda dentro de nosotros y con la que tenemos que luchar hasta que
hasta que el Señor nos llame. Amén. Tenemos que luchar con la ira, con la amargura, con la pereza, con la apatía espiritual, con todas esas cosas tenemos que luchar, porque la carne no quiere orar, la carne no quiere congregarse, la carne no quiere estudiar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere todas esas cosas que Dios quiere que hagamos. O sea, la carne no quiere que crezcamos espiritualmente. Por eso dice que da luz el pecado y el pecado la muerte, ¿cierto? Porque muerte significa ¿qué? ¿Qué? Sí, separación. Entonces cuando estamos en pecado, estamos nos separando cada vez más del Señor. Y entonces no podemos ser esclavos de la carne y al mismo tiempo ser siervos de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es coherente eso? Es coherente. No podemos ser siervos, esclavos de la carne y siervos de Dios. Mire lo que dice Romanos 6:16. Espero que no me cambies la traducción. Romanos 6:16, nueva traducción viviente, gracias. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Vamos a leerlo otra vez. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado que lleva a la muerte, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Yo soy el que decido. O me vuelvo esclavo de la carne, ¿sí?, que me lleva a la muerte, o esclavo o siervo del Señor o del Espíritu, ¿sí?, que me lleva a una vida recta. Entonces uno decide a quién obedecer, ¿sí o no? Porque el Espíritu habla y la carne también habla. El Espíritu, ¿cierto?, está entre nosotros, dice, hey, ve, ora, ve, congrégate, alaba, ayuna. Bueno, nos dice todas esas cosas, pero la carne también nos dice, hey, espere, o sea, no sea fanático, usted ya fue esta semana una vez, ¿para qué va 2 veces? No sea así, hombre. O sea, ¿sí? Esas cosas, ¿sí? Y inconscientemente lo pensamos, yo ya fui ayer al ayuno, mañana no voy al culto porque ya fui ayer, ¿sí o no? ¿Para qué tanto? Y así funciona la carne. O dicen, ¿yo para qué voy al ayuno si mañana voy al domingo? ¿Sí o no? Ya, es que la carne es engañosa, el corazón es engañoso. Entonces, ¿a quién decides obedecer? Porque tú decides. ¿A quién decides obedecer? ¿O a quién estás obedeciendo? Lo importante no es a quién, sino desde hoy a quién decides obedecer. Amén. Para vencer la carne, entonces se necesita ¿qué? ¿Qué se necesita para vencer la carne? Disciplina. Porque escuchen, ya tenemos al Espíritu, ya tenemos el dominio propio, ya tenemos lo que necesitamos. Necesitamos es poner en práctica. Y para eso se necesita disciplina, autodisciplina. ¿Sí? ¿Y cuáles son entonces esas disciplinas que necesitamos? Las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. ¿Cuáles son entonces las disciplinas espirituales? Orar, leer la palabra, congregarse, orar, servir en la iglesia, predicar la palabra. ¿Se la repito? Orar, estudiar la palabra, ayunar, servir en la iglesia, predicar la palabra. Amén. Eso es lo que tú tienes que autodisciplinarte para hacerlo, porque la carne no quiere que tú lo hagas. La carne te va a decir, venga, usted está muy ocupado. ¿Sí? No, ¿eso para qué se va a poner a servir allá en la iglesia, hombre? Hay cosas más importantes que hacer. ¿Sí? Mire, solo aquí, no crean que son solo ustedes, eso todas las cristianas pasa. Durante todo el tiempo que he servido en el liderazgo, siempre he tenido que decirle a las personas, mire, llame a estas personas y encárguese de ellas. Realmente yo creo que
No sé, el 1%, 2% de las personas lo hacen. ¿Por qué? Porque somos amadores de nosotros mismos. Dice la palabra que en los últimos tiempos la gente será amadora de sí mismo. No quiere preocuparse por los demás, no quiere hacer algo por otro, porque tiene muchas cosas que hacer para su beneficio. Y esa es la realidad. Amén. Eso es lo que pasa. Sí, así es. Entonces, para hacerlo, porque por naturaleza pecaminosa es egoísta, ¿sí? Nuestra naturaleza quiere mi comodidad, mi confort, no quiere pagar el precio, no quiere tomar su cruz. La carne no quiere que tomemos nuestra cruz, pero Jesús dijo, para ser mi discípulo, ¿sí? Tienes que tomar tu cruz, negarte ¿a quién? A ti mismo y seguirme. Y ese es el cristianismo. La esencia del cristianismo es negarse a sí mismo para servir a Jesús. Bueno, yo la otra vez hablaba con un hermano, ¿sí? En Cristo, ¿sí? Un amigo, y él es una persona que sirve en su iglesia, pues yo podría decir que es maduro espiritual. Y él me decía, mire, yo no sé, pero últimamente me cuesta tanto orar, me cuesta mucho. O sea, no porque me decía, no porque no tenga tiempo, sino que cuando entro a orar, me cuesta hacerlo, ¿sí? Me cuesta concentrarme, me cuesta, no sé, no me salen las palabras como antes, ¿sí? No sé si a alguien le ha pasado eso. A él le pasa, a mí me ha pasado, pero lo importante, yo le decía, es, no siempre tenemos el deseo de hacerlo o las palabras para hacerlo, pero sí tenemos la disposición de arrodillarnos y decirle, Señor, no sé qué decir, pero aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Pon tus palabras en mi boca, coloca el deseo y empezar a hacerlo, aunque mi carne no quiera hacerlo. Eso es autodisciplina, eso es ejercer el dominio propio que Dios nos ha dado. Amén. Porque hay un escritor cristiano que se llama John Maxwell. ¿Sí lo han escuchado? Él es especialista en liderazgo cristiano. Y tiene una frase muy chévere que dice, sin autodisciplina nadie mantiene el éxito. No importa cuán grande talento tenga, nunca alcanzará su máximo potencial sin disciplina. ¿Lo vuelvo a repetir? Sin autodisciplina nadie mantiene. Ahí está la palabra clave, mantiene. Sin disciplina nadie mantiene el éxito. No importa cuán grande sea su talento, nunca alcanzará su máximo potencial sin disciplina. Y un cristiano que no es autodisciplinado nunca alcanzará su máximo potencial que Dios tiene para él. Todas las cosas que él quiere darle, no llegará a alcanzarlas, porque Dios, como vimos al principio, no les puede dar carne sino leche, porque no han crecido. Amén. Hay otra frase que no sé quién la dijo, y dice que cualquiera que hace lo que tiene que hacer solo cuando tiene ganas o cuando le conviene, no llegará a un lugar de valor. Cuando hacemos las cosas, lo que tenemos que hacer, cuando tenemos ganas, solo cuando tenemos ganas, o cuando nos conviene, no llegaremos a un lugar de valor. Porque la palabra de Dios dice que el hombre diligente delante de los reyes estará. Amén. Por eso es súper importante la autodisciplina, ¿sí? Porque no esperemos, ¿sí?, a que solamente nos den ganas, porque eso sería chévere, ¿no? Sería chévere que siempre nos dieran ganas de orar y que, uy, me levanté hoy con toda, y sería chévere que todos los días nos levantáramos así, pero la carne no quiere eso. Eso está fallando. Tenemos que ejercer el dominio propio que nos dio Dios y ser autodisciplinados. Ahora, ¿cómo vamos a lograr ser autodisciplinados? Ahí, ¿sí? Porque ya sabemos que es una ¿qué? Decisión. ¿Sí? Miren, yo les digo algo.
Y esto es para la gloria de Dios, porque solo Dios merece la alabanza. Y yo le he dicho a mucha gente, bueno, que me ve cantando, tocando o hacer cualquier cosa en la iglesia. Yo les digo, mire, yo no soy tan talentoso. La verdad no lo soy, esa es la verdad. ¿Sí? Musicalmente no tengo el talento que otros tienen, pero yo tuve que esforzarme mucho, mucho, mucho para llegar a donde estoy tocando. ¿Sí? Y lo mismo en mi vida espiritual ha sido igual. Algo que ha marcado mi vida ha sido disciplina, y los que me conocen saben que soy una persona muy disciplinada, y eso es para la gloria de Dios. Y no es que sea muy talentoso, no, Dios no necesita tanto talento, Dios necesita gente dispuesta. Amén. Yo no me acuerdo quién dijo esto, pero que decía que para llegar al máximo, ¿sí?, potencial, no solo se necesita 5% de talento y 95% de esfuerzo. Eso es lo más importante, porque una persona puede que tenga mucho talento, pero siempre los va a sobrepasar una persona disciplinada. Yo no sé quién decía, creo que fue Yokoi Kenji, que lo conocemos, sí lo conocemos a Yokoi Kenji, creo que él lo dijo así, no me acuerdo. Pero él decía que los japoneses dicen que los colombianos somos muy inteligentes, o los latinos somos muy inteligentes. Ellos llegan a decir que pueden ser hasta más inteligentes que nosotros, que ellos, pero que ellos nos han sobrepasado porque han sido disciplinados. Mire, ellos no tienen toda la riqueza que tienen que nosotros, ellos lo que tienen es disciplina. Desde niños les enseñan a ser súper disciplinados. Por eso tú los ves a los orientales, cuando termina un partido en un mundial, que cuando termina recogen la basura, no solo de ellos, sino la de todo el mundo. Y eso se logra no porque nazca, sino porque se enseñó, se disciplinó a un niño desde pequeño. Amén. Entonces por eso tenemos que ver la riqueza que hay en la autodisciplina. Amén. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son las disciplinas espirituales. Entonces aquí van unos consejitos para poder lograr ser disciplinados, que yo he aprendido a practicar. Entonces lo primero, haz que las cosas, haz todas las cosas como si fuera lo que más amaras en el mundo. Haz cualquier cosa como si fuera lo que más amaras hacer en el mundo. La palabra de Dios dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, ¿cierto? O sea, mira, hay una frase de Mike Tyson, sí conocemos a Mike Tyson, ¿no? El boxeador. Sé que el ejemplo, él no es un ejemplo de vida, ¿sí? Aquí no venimos a discutir eso, pero él dijo una frase que me voló la cabeza, increíble. Mire lo que dijo Mike Tyson. Disciplina es hacer las cosas que odias, pero hacerlo como si lo amaras. Eso es impresionante. O sea, disciplina es hacer las cosas que odias, pero hacerlo como si amaras hacerlo. Dijo él, solo así se llega a ser el mejor. Tremendo. Entonces tenemos que hacer esas cosas que no nos gusta hacer, como orar. Entonces dice, listo, la carne no le gusta, claro que no le gusta, pero tú dices, listo, voy a hacerlo como si lo amara, y vas con toda la energía, listo, voy a hacerlo, Señor, aquí estoy. La carne en este momento no quiere, pero la carne no manda. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y me encierro y digo, Señor, aquí estoy, no sé qué es, pero vengo a postrarme, pongo una alabanza y empiezo a que el Espíritu Santo fluya, y ahí estamos venciendo la carne. Cuando lo haces con todo tu corazón y dices, tal vez no me gusta congregarme, y la actitud de la carne es esa, pero tú cantas y dices, hoy es el día de bendición, voy a ir porque allá hay una bendición, voy a ir allá porque allá hay palabra de vida y voy a ser edificado y voy a salir mejor hoy cuando salga de ese lugar. Mi carne no, le digo a la carne, cállate, mentirosa, ¿sí? Alaba, oh alma mía, a Jehová. Y me levanto y tomo la actitud correcta. Amén. Dice, lo mismo pasa con todas las actividades espirituales, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con Dios, es cambiar la actitud y hacerlas con tanta pasión como si realmente lo amáramos hacer. Amén. Solo así llegaremos a amar lo que no nos gusta hacer, ¿sí? Ama
a tu enemigo, ama a esa persona que te trata mal, que es mala contigo en el trabajo. Trátala como si la amaras con todo tu corazón. Porque la carne le dice a usted, uy, este desgraciado, eso no se deje, no sea pendejo. Nosotros, ¿cómo se dice? No somos mansos, no mensos, ¿cierto? Eso es lo que dice y algunos cristianos dicen eso. Nosotros somos mansos, pero no mensos. No, eso no dice la palabra. Tenemos que dejar que el Espíritu controle nuestras emociones y empezar a ver a esa persona y decirle, hey, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sabes? Estaba orando por ti. Hacerle un favor a esa persona, hacer algo por él. Porque ayer hablábamos en el tiempo espiritual que teníamos aquí, tiempo con Dios, que fue muy, muy especial. Que el amor no es sentir algo por alguien, es hacer algo por alguien. Porque el amor no son sentimientos, el amor son acciones. Amén. Hay que hacer algo. Y si tu carne te dice no ames a esa persona, haz algo como si realmente la amaras. Amén, listo. Siguiente punto. 2. Hacer de la autodisciplina un estilo de vida. Amén. Miren, la disciplina no es una cosa de un solo día. La disciplina es un estilo de vida. Es algo que tú empiezas a armar y a formar día a día. Y una de las mejores formas de autodisciplinarse es esto: hacer rutinas en tu vida. ¿Sí? Crear un sistema de rutinas que tú empiezas a hacer día a día. Amén. Coloca horarios, ¿sí? Coloca fechas, ¿sí? Voy a decir, yo me levanto tantas horas, a estas horas lo voy a hacer, ¿sí? Si no, no. Miren, las personas por ejemplo, las personas que quieren hacer una dieta o algo así, si usted no tiene algo escrito y no tiene algo que va a hacer día a día, no lo va a lograr, se lo aseguro. Si no tiene un menú que escribe todos los días, voy a hacer esto, porque usted, ay no, ¿qué voy a hacer hoy? No. Y empieza a romper sus propios deseos de querer hacer una dieta, porque no hay un esquema, porque no hay un plan. Y para hacer algo hay que tener un plan, ¿sí? Entonces, en cuanto a las disciplinas espirituales, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, ¿cómo voy a orar todos los días? ¿Cuánto tiempo voy a orar? ¿Sí? No voy a negociar. Pon un tiempo, voy a orar media hora, lo voy a hacer. No es que un día 5 minutos, otro 10, otro día no, otro día 15, otro día 5. No, haz algo concreto todos los días que pueda ser alcanzable, que puedas hacerlo, que puedas lograrlo. Y después vas a mirar si puedes ampliar el tiempo. Pero empieza. Tienes que empezar a hacer las cosas, a crear un plan, ¿sí? Desarrollar un plan. ¿Dónde está una frase? Tampoco sé quién dijo esto, pero me pareció bueno. Dice, para hacer tareas importantes solo se necesitan 2 cosas. Apunten, para hacer tareas importantes solo se necesitan 2 cosas. Miren lo que dijo esta persona. Primero, un plan. ¿Qué es lo primero? Un plan. Tremendo, porque la palabra, ¿se acuerdan cuando Ageo recibió la visión? Dijo, escribe la visión, ¿sí? Apúntela. Eso es importante, tener un plan, escribir un plan. Y la segunda cosa que se necesita es, en realidad, no demasiado tiempo. Porque la excusa de muchos es que no hay tiempo, pero para lograr cualquier cosa no se necesita realmente mucho tiempo. Se necesita es organizar mi tiempo, que es diferente. Amén. Miren, Daniel fue una persona disciplinada en su vida de oración, en esa disciplina espiritual. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Sí?
Y, yo tengo un plan, ¿sí? Yo tengo un tiempo de oración en la mañana, ¿sí? Siempre tengo un tiempo de oración en la mañana. Me levanto y es lo que hago. Pero empecé yo quiero orar media hora más de lo que oro. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Les dije, tengo un plan A y un B, y ahí no me salgo. O oro en la tarde o en la noche, media hora, esa media hora que quiero hacerla, la divido 15 minutos en la tarde o 15 minutos en la noche, pero que logro esa media hora, la logro, ¿sí? Y es hacer lo que tenemos que hacer organizando nuestra vida, tener un plan para hacer lo que necesitamos hacer, ¿sí? Siguiente punto. Para autodisciplinarse se tienen que eliminar las excusas, esa tendencia a las excusas. Eso es súper importante porque podemos tener un plan, podemos tener muchas cosas, pero si no quito las excusas, no voy a avanzar, ¿sí? Porque supuestamente tenemos razones, ¿sí? Razones para no hacer lo que tenemos que hacer espiritualmente. Pero esas razones son solamente ¿qué? Excusas. Tienen que ser eliminadas para ir al siguiente nivel. Tú sabes, cada uno sabe, ¿sí o no? Cada uno sabe cuáles son sus propias excusas, ¿sí? Para no orar, para no congregarse, para no hacer lo que toca hacer. Así que eliminas, ¿sí? Tienes que trabajar en eso. Siguiente punto. No te premies cuando no lo has hecho. ¿Qué pasa? No lo hacemos, pero seguimos la vida normal y premiándonos como si lo hubiéramos hecho. Entonces, ¿qué podemos hacer si no, por ejemplo, si no oramos, si no leemos la palabra, en fin? Bueno, entonces, si no lo hiciste en la mañana, un ejemplo, no lo hiciste en la mañana, pues listo, vayas a trabajar tranquilo, haga sus cosas tranquilo, pero en la noche no estés sin haberlo hecho antes. No prendas el televisor sin haberlo hecho antes. No mires las redes sin haberlo hecho antes. Solamente así estás premiando la carne y le estás diciendo a la carne, bien, te estoy escuchando a ti. Amén. Entonces no te premies hasta haberlo cumplido, hasta haberlo logrado. Amén. Siguiente. Permanece enfocado en la recompensa eterna. Permanece enfocado ¿qué? En la recompensa eterna. Es decir, mire el resultado, no el proceso. ¿Por qué? Porque es que muchas veces dice, orar cuesta, ir a la iglesia cuesta, ¿sí? Entonces cuando tú empiezas a pensar solamente en lo que cuesta, va a ser difícil que generes una actitud de hacer las cosas. Porque cuando piensas y piensas y piensas, no, es que qué pereza ir, es que me toca hacer esto, es que no sé qué, y empiezas a pensar en las dificultades, va a ser difícil de que lo hagas. Entonces piensa en el resultado, en la recompensa que hay cuando tú haces las cosas. Entonces piensa en la madurez que alcanzarás, piensa en la vida en victoria que tú puedes tener cuando eres disciplinado espiritualmente. Por eso hay que esforzarse por las cosas eternas. Por eso Dios dijo, si es en Mateo creo que 6, ¿sí? Que dice, no me acuerdo dónde es exactamente, pero me ayudan si se acuerdan, que dice que no hagan riquezas aquí en la tierra, porque donde el ladrón puede robar lo que has hecho y la polilla puede destruir, o sea, esas cosas materiales se pueden destruir, ¿sí? Haz riquezas o tesoros en el cielo, donde ni el ladrón ni la polilla pueden destruir ni robar, ¿sí? Y nosotros estamos desenfocados, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que ser un poquitico más listos, más astutos y decir, hey, bueno, que yo hago esto tiene recompensa eterna. Entonces, si miro esto otro, mi trabajo, está bien, todas estas cosas están súper bien, trabajar y hacer esas cosas, pero si yo le invierto más tiempo a esto, de pronto no sé, otras cosas, el entretenimiento, la diversión,
deporte, lo que sea, ¿sí? Y dice, yo por un tiempo. Entonces, si hago todas estas cosas y trabajo mucho, mucho, mucho y tengo una casa, probablemente que yo ni siquiera la disfrute, ¿sí? Pero si yo al Señor, va a ser eterno. Entonces, si somos inteligentes y astutos, decimos, vamos a invertirle más tiempo a lo eterno. Porque lo que yo hago aquí se va a quedar aquí y me va a matar y me va a esforzar un montón por esto que quiero, por esto que anhela mi carne, ¿sí? Por lo que el mundo dice que es el éxito y me esfuerzo por esto, pero cuando tenga el momento de irme, pues no me lo puedo llevar. Pero realmente lo que yo haga aquí para el Señor va a ser para toda la vida. Y créanme que en el cielo no todas las personas van a recibir lo mismo. Eso es algo bíblico. No todos en el cielo van a recibir lo mismo. Entonces seamos astutos y enfoquémonos e invirtámosle más tiempo a lo que realmente tiene una recompensa eterna. Entonces por eso es mejor enfocarse ¿qué? No en el proceso, sino en ¿qué? En el resultado, en la recompensa eterna. ¿Están de acuerdo o no? Mateo 6:19, gracias Nubiecita. Mateo 6:19, ese es el versículo. Y el último punto, empieza hoy. ¿Cuántos en diciembre no dicen, yo empiezo en enero, lo que sea? No, yo ahorita en vacaciones y chévere, pasémosla chévere. En enero empiezo lo que sea, ¿sí o no? O a estudiar, a leer un libro, a hacer ejercicio, lo que sea. Pero empiezo, pero no. La vida espiritual necesita una decisión hoy. Y ahorita mismo vas a pensar cómo vas a hacer eso. Mientras estamos orando, vas a pensar, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a orar? Y lo voy a hacer. Así como me esfuerzo por otras tantas cosas que no me dan recompensa eterna, me voy a enfocar en lo eterno y voy a decidir hacer eso hoy. Vamos a leer el último versículo, 1 Corintios 9, 24 al 27. Pongámonos en pie y vamos a terminar. Listo, vamos a leerlo todos. Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan ¿con qué? Con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio ¿qué? Eterno. Por eso yo corro cada paso ¿con qué? Necesitas un propósito, y ese propósito es un propósito eterno. Porque si no tienes un propósito espiritual, si no tienes una meta espiritual, no vas para ningún lado. Si tú no tienes una meta, no vas a llegar a ningún lado. Amén. No solo doy golpes al aire, sino que ¿qué pasa? Disciplino ¿qué? Mi cuerpo, como lo hace un atleta. Lo eterno, me perdí. Lo entreno para que haga ¿qué? Lo que tiene que hacer, hermanos. Eso es lo que hemos visto hoy. Tienes que someter. Pablo dijo en otra versión creo que es la Reina Valera, dice, yo golpeo mi cuerpo. Tú tienes que aprender a controlar tu cuerpo, pero tienes la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Tienes que golpear tu carne y decirle no, y decirle sí a lo que el Espíritu quiere que hagas. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, Pablo nos resume aquí todo lo que vimos, amén. Aquí Pablo nos hace el resumen de todo lo que estábamos viendo anteriormente. No sé si todavía llevas años en el cristianismo, ¿sí? Pero no has crecido, no sé. O estás estancado en tu vida de oración, en la palabra, en el estudio de la palabra.
tantos años en el Evangelio, mire, ¿y cuántas personas has ganado a Cristo? Puede ser también un termómetro. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Y cuántos años llevas en Cristo? Porque una persona que crece espiritualmente es discípulo y discipulador. Una persona madura no solamente se preocupa por sí misma, se preocupa por otros. Si tú eres padre y eres maduro, sabes que tienes que encargarte de tus hijos. ¿Sí? Entonces, vamos a reflexionar, a pensar, a meditar en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha hablado hoy. Y cierra tus ojos y empieza a pensar en tu nivel espiritual. Que tiene que ver en cuanto a ti mismo, tus actitudes.